A veces en la vida vamos cada uno haciendo nuestras cosas y mientras vamos transitando a veces nos pasa que encontramos determinados carteles que nos van advirtiendo de cosas, ¿sí? Los que estamos normalmente y conducimos, por ejemplo, tenemos que estar muy atentos al tema de los carteles, ¿no? Porque si no después podemos tener un problema. Y yo quería ponerte esto y dice, cuidado, peligro de caída. Estemos atentos, hay una advertencia, ojo, porque nos podemos caer, ¿sí? Y eso nos tiene que llevar a todos a estar siempre atentos. Estamos acá y estamos atentos, nos vamos, debemos seguir estar atentos, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Abdías, capítulo 1, en su versículo 3, tu orgullo te ha engañado. Y hay una situación que todos lo vivimos. Tal vez lo has vivido y lo estás venciendo, tal vez hoy estás luchando, o tal vez ya lo superaste, pero debes estar muy atento y tener mucho cuidado. Y es con respecto a esto, a esta palabrita que es el orgullo. Y el orgullo es algo que está en nosotros. Y ese orgullo es el que muchas veces nos lleva a realizar determinadas acciones, a comportarnos de determinadas maneras. Y eso es algo que nos perjudica, que realmente no nos hace bien, que no nos edifica. Cuando Abdías dice esto, se lo dice a un pueblo particular, se lo dice a Edom. Y Edom eran parientes de los israelitas. Y en un momento estaban, es más, hasta tuvieron alguna que otra lucha y estuvieron juntos. Pero llegó un momento en el cual no estuvieron juntos con los israelitas y al contrario, se unieron a los enemigos. Y encima, ellos disfrutaron la derrota de los israelitas. Y eso es lo que pasa cuando hay orgullo. Yo me concentro en mí, pienso en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo considero, es lo que a mí me hace falta, y termino engañándome. Y empiezo a mirar a los demás, y ya no solo me satisface lo que yo quiero, sino tener más que lo que tiene el otro. Y entonces eso me lleva a una autodestrucción. Porque yo creo que eso es lo que me va a hacer bien, pero en realidad estoy siendo engañado. Y eso es lo que le pasó a este pueblo, a Edom. Y Dios les dijo, tu orgullo te ha engañado. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que vos vivís en determinados lugares y crees que tenés determinada fortaleza y que nadie te va a hacer nada, yo te voy a llegar, te voy a tocar y te voy a derribar. Y pasa el tiempo y Dios cumple con su promesa. Y lo mismo pasa para cada uno de nosotros. Dios de una manera u otra nos va hablando para que eso que está acá, esa semilla de orgullo, nosotros la saquemos de nuestra vida. La estemos constantemente cortando para que eso no crezca. ¿Por qué? Porque si hay algo que a Dios no le gusta, y lo podemos ver y lo vamos a ver en diferentes pasajes de la Biblia, es justamente el orgullo. El orgullo es algo que Dios lo aborrece. El orgullo es algo en el cual Dios pone una mano y te pone distancia a vos, a mí y al que sea. Para Dios el orgullo está totalmente en la vereda del frente y es su opositor. Pero, ¿qué es el orgullo? Y vamos a la definición. Dice orgullo, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que se suele conllevar con sentimientos de superioridad. Un amor propio muy grande que yo me tengo. Yo. Una autoestima demasiado elevada. Y vos tal vez decís, no, pero yo no soy así. No. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, y quiere Dios, quiere el Espíritu Santo, que nos muestre a cada uno dónde estamos nosotros parados. Esto lo dice la RAE, ¿no? Pero vamos a la definición en la Biblia. Y fíjate vos lo que dice la definición en cuanto a lo que es orgullo. Arrogancia, altivez, jactancia, pretensión, vanagloria. Todas apuntan a un corazón que se revela, que quiere la honra para sí mismo y no para Dios.
el corazón orgulloso no quiere someterse ni rendirse ante nada ni ante nadie. El orgullo es el pecado más antiguo. Y cuando vamos nosotros a la palabra de Dios y empezamos a leer, sí, encontramos que es allá. Pasó mucho antes de todo. Fue el orgullo el que inicia una guerra contra Dios. ¿Qué alimenta el orgullo? El orgulloso es aquel que busca el elogio, el reconocimiento, el aplauso. ¿El aplauso de quién? De los que tiene alrededor, de su gente, que lo adulen. Quiere escuchar que hablan bien de él. Se alimenta de la mirada de los otros, porque aunque lo niegue, él precisa ser visto. Él precisa ser reconocido. Él precisa que todos digan, no, míralo a. El orgulloso critica, insta a que vos critique, a que otros critiquen, chismea y genera división. Imagínate vos y vayamos viendo lo grave que es esta simple palabrita de orgullo. Y cuando hablamos de orgullo, el máximo exponente en orgullo es Satanás. Es aquel que contemplaba y que estaba en el cielo y que miraba al mismísimo Dios. Pero dice la palabra de Dios que un día en su corazón se encontró orgullo. Se llenó de soberbia. Ezequiel capítulo 28, ahí lo podemos leer, Isaías 14. Dice 28:17 de Ezequiel. En la NTV dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Dios, estando en el cielo, viendo todo y sabiéndolo todo, encontró que en ese ángel que compartía las cosas con todos los demás y alababa al gran Dios, un día en su corazón, él se enalteció. Un día en su corazón él dijo, no, yo. Y es ahí cuando viene y dice que subiré al monte alto de Dios y se quería sentar en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Él se llenó de orgullo. Dice Proverbios 21:4, los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Esto es lo importante que debemos tener presente, hermano. El orgullo es un pecado. El ser arrogante es un pecado. El ser jactancioso es un pecado. El ser presumido de lo que tal vez, porque sabes que lo que tengas te lo dio Dios. Y cuando yo es cuando empieza la caída. Y eso nos pasa. Y nos pasa a nosotros que somos creyentes y que ya tenemos un conocimiento, de a poco este engaño empieza a ser una realidad en mi vida. Y yo empiezo a ser y a comportarme de una manera con mi cónyuge. Y mi cónyuge conmigo. Y yo me empiezo a volver orgulloso con mis hijos. Y mis hijos en un momento también conmigo. Y cuando estoy en el trabajo también, porque tengo determinados conocimientos, que eso también me lleva a sentirme un poquito por encima de los otros. O a mirarlos con una mirada, este no sabe. Y me pasa a veces también cuando salgo a la calle. Me junto con otro a hablar y también empiezo a emitir palabras con el cual yo me considero que soy más que otro. En el cual empiezo a presumirme de cosas que tal vez en mi vida se han ido haciendo, que he ido llevando adelante. Y es ahí cuando empiezo a ser engañado. Es ahí cuando Satanás empieza a trabajar. Porque él, como lo dije, es el máximo exponente de lo que es el orgullo, de lo que es la vanidad, la vanagloria. El sentirse que está por encima de los otros.
Y yo hoy quiero que todos podamos reflexionar en esta situación. Y que nos llevemos y que vayamos a pensar y que le pidamos a Dios que nos muestre, como decía el salmista, que yo pueda examinar mi corazón y ver si en mí está pasando esto. Si yo con mis palabras, con mis acciones, con mis comportamientos, estoy mostrando que soy un orgulloso. Vamos a ver algunas de las características que tiene el orgulloso. Y yo te voy a invitar a que vayamos a un libro del Antiguo Testamento. Y ahí vamos a ver un ejemplo. El pasaje es largo, pero creo que nos va a ilustrar todo de lo que te estoy hablando. Y yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21. Y ahí el Señor nos habla del pueblo de Israel, pero nos habla particularmente de su rey. De aquel hombre que fue elegido para reinar, de aquel hombre que fue elegido para llevar adelante la nación en determinadas áreas. Y llega un momento en el cual él tropieza y cae. Y dice así la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 21. Satán se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. Entonces David le dijo a Joab y a los jefes del ejército, vayan por todo el país y cuenten todos los hombres de edad militar para que yo sepa cuántos soldados tengo. Pero Joab le contestó, yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo y que lo haga 100 veces más grande de lo que ahora es. Pero si ya todos te servimos fielmente, ¿para qué quieres saber cuántos somos? Lo único que vas a conseguir es que Dios nos castigue. Sin embargo, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab, y éste se vio obligado a obedecer. Cuando regresó a Jerusalén, Joab le informó al rey cuántos hombres había en edad militar. En Israel había 1.100.000 y en Judá 470.000. Pero como a Joab no le gustó lo que el rey le había ordenado hacer, no contó a los hombres de la tribu de Leví y de Benjamín. A Dios no le agradó lo que David había hecho y decidió castigar al pueblo de Israel. Pero David le dijo a Dios, hice muy mal al desconfiar de ti y basar mi seguridad en el número de mis soldados. Te ruego que me perdones por haber sido tan tonto. Entonces Dios le habló al profeta Gad y le dijo, ve a decirle a David que lo voy a castigar y que puede escoger uno de estos 3 castigos. 3 años de hambre en todo el país, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses, o que todo el pueblo sufra enfermedades y que yo envíe a mi ángel a causar gran destrucción durante 3 días. Gad fue, entregó el mensaje y le dijo a David, dime qué respuesta debo darle a Dios. Y David le dijo a Gad, me resulta difícil elegir uno de los 3, pero Dios es compasivo. Así que prefiero que sea Él quien me castigue. No quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Entonces Dios envió una enfermedad por todo Israel y murieron 70.000 personas. Luego mandó a un ángel para que destruyera Jerusalén. El ángel salió y comenzó a destruir Jerusalén justo en donde Ornán, el jebuseo, limpiaba el trigo, el ángel volaba y tenía una espada en la mano. Y David y los jefes del pueblo estaban vestidos con ropas ásperas en señal de tristeza. Cuando David y los líderes del pueblo vieron el ángel que estaba a punto de destruir la ciudad, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces David dijo, Dios mío, yo fui quien ordenó contar a los soldados. Yo soy el que hice el mal y pecó contra ti. Por favor, no castigues a tu pueblo. Mejor castígame a mí y a mi familia. Entonces el ángel de Dios envió a Gad con este mensaje para David, ve y constrúyeme un altar en el lugar donde Ornán limpia el trigo. De inmediato David se fue a construir el altar. Mientras tanto, Ornán y sus 4 hijos estaban limpiando el trigo
Al ver al ángel, los hijos de Ornán se escondieron. Cuando Ornán vio que el rey se acercaba, salió y se inclinó ante él hasta tocar el suelo con su frente. David le dijo: he venido a comprarte el lugar donde limpias el trigo. Quiero construir allí un altar para Dios. Así se detendrá la enfermedad que está matando a la gente. Ornán le contestó: su majestad, todo lo que tengo es suyo. Presente las ofrendas a Dios y yo le daré los toros para el sacrificio y hasta mis herramientas para trabajo, para que las use como leña. También tomó trigo para otra ofrenda y yo se le daré todo con mucho gusto. Te lo agradezco, le dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así que te pagaré todo lo que me des. David le dio a Ornán 600 monedas de oro por ese lugar. Luego construyó ahí un altar para Dios, donde sacrificó y quemó animales en su honor. Le presentó ofrendas para hacer las paces y le rogó que las aceptara. Dios escuchó su petición y envió fuego desde el cielo para quemar las ofrendas que estaban sobre el altar, y se arrepintió Dios al ver el sufrimiento de los israelitas y le dijo al ángel que los estaba destruyendo y matando: basta, ya no sigas. Entonces el ángel guardó su espada. Y acá podemos ver una historia en la cual el rey venía conquistando, venía arrasando con un montón de pueblos, se venía estableciendo Israel, venía siendo cada vez más grande, pero llega un momento en el cual David, como otras veces, comete un error. Y fíjese usted lo que dice al comienzo. Satanás incita a David a hacerlo. Y David en su corazón lo toma y lo hace. ¿Qué hace David? Hace un censo. Y vos decís, ¿pero tan complicado era el tema de un censo? Sí, porque Dios no lo ordenaba. Hay otros pasajes en la Escritura en el cual Dios sí dijo que se hiciera, pero acá Dios no. Entonces eso lo lleva al rey a una situación que no está bien, a una situación a la cual él va a tener sus consecuencias. Y cuando te decía recién cuáles son las características del orgulloso, y las características del orgulloso, entre otras, que seguramente después vos podés seguir buscando, seguir viendo, yo noté unas tantas. Dice, el orgulloso lo lleva muchas veces a contradecir. Muchas veces el orgulloso no quiere aceptar lo que otros le dicen. Muchas veces el orgulloso quiere justificar sus acciones. Cosas que él ha hecho y él las quiere justificar. Cosas que él está pensando en su cabecita. Él no quiere que lo objeten. Él no quiere ser corregido. Él quiere seguir adelante con lo que él propuso o con lo que él considera en su momento que está bien y lo está llevando a cabo. Y por más que alguien le diga, él no quiere. Él quiere seguir en su misma posición. Él quiere argumentar sus errores. Y decime si a veces no nos pasa así. Si a veces cuando tenemos una situación con nuestro cónyuge, muchas veces no nos queremos justificar. Muchas veces no queremos argumentar cosas. Muchas veces si en ese diálogo que tenemos, nos resistimos a que el otro me diga cosas. ¿Por qué? Porque yo realmente no me quiero rectificar. No me quiero arrepentir de eso. No quiero reconocer por orgullo que me estoy equivocando, que lo estoy haciendo mal. Y lo mismo le pasó a David. Él agarró en su momento, él da una orden. Y cuando viene Joab y le dice, él agarra, persiste en eso. ¿Por qué? Porque él considera que lo que está haciendo está bien. Pero es porque en realidad acá en el corazón, él no está considerando a Dios. ¿Viste cuando recién leíamos una de las definiciones? ¿Qué es lo que tiene el orgulloso? ¿Sabes qué? No busca la gloria de Dios, sino busca su gloria. Busca que Él sea reconocido, busca que Él sea alabado,
Busca que las personas a él lo vean como que realmente él es el importante. ¿No te pasa eso en la sociedad en la cual estamos? Que muchas veces lo escuchamos, escuchalo a los que hoy están compitiendo por ser nuestros próximos presidentes, gobernadores, el que sea. ¿No escuchás que hay un tono de orgullo? Hay un tono de querer ser ellos exaltados. ¿Y lejos está Dios? El orgulloso se opone a lo que le dice el otro. Y él prevaleció. Yo soy el rey. Yo lo voy a hacer. Oseas capítulo 7, versículo 10 dice, el orgullo de Israel lo está destruyendo. No le permite reconocer su desgracia, ni lo deja acudir al Señor en busca de ayuda. Y eso es lo que le pasa al orgulloso. El orgulloso se está destruyendo. Aunque vos no lo estés viendo hoy, te estás destruyendo. Se está deslizando y pronto le llegará la caída. 2. Otra de las características que tiene el orgulloso, ¿sabes cuál es? Es que persiste en continuar. Por más que le dijeron, por más que le dicen determinadas cosas, lo hacen pensar, no, él quiere continuar. Y es lo que le pasó a David. David le dijeron, pero él quería continuar. Yo di la orden, vamos a seguir adelante. Y eso es para muchos de los que estamos en determinados lugares que tenemos autoridad. Vos papá, vos mamá, vos en tu trabajo, vos ahí que trabajás y que llevas adelante un ministerio, ojo. Ojo porque muchas veces queremos continuar a pesar de que se nos han dicho, a pesar hasta que viene alguien traído por Dios y que te da una palabra para que vos consideres, pero yo decido continuar. No importa lo que me digan, no lo considero y menos aún tengo presente lo que Dios me dice. Entonces eso me lleva a mí a prorrogar, a estirar las cosas. Esto sabe también dónde sabe pasar en los negocios. A veces emprendemos un determinado negocio y el negocio tiene un momento que anda bien, pero llega un momento en el cual no. Pero mi orgullo me lleva a mí a no reconocer que el negocio no está andando, que me equivoqué, que hice malas políticas, hice malas alianzas, decidí mal. ¿Pero qué? Mi orgullo me dice, no podés volver atrás, no podés cerrar, no podés venderlo. No podés cambiar. Y muchas veces lo espiritualizamos y decimos, no, pero Dios me dio a mí esa visión y voy para allá. Pero también el Señor te está mostrando que si no está funcionando, Él pone cosas en el medio para que eso no funcione, porque no es de Dios. Porque no le está dando la gloria a Dios. Porque estás pensando en vos y no en Él. En el que dirán. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes. Cuando yo persisto en esta situación, estoy siendo orgulloso. La humildad en mí no está. No estoy viendo al máximo exponente de la humildad, al Señor Jesucristo, que como dice su palabra, haya en vosotros. Él dejó el trono, aquel que anhelaba a Satanás, Él lo deja por amor a nosotros y para darnos el ejemplo. Y nosotros, a veces también, tenemos esta actitud. No somos humildes. Otra de las cosas que pasa, ¿sabes qué? Cuando vos sos orgulloso, te lleva constantemente a competir. Te lleva constantemente a estar mirando al otro. A estar mirando lo que el otro está haciendo. Me lleva, ¿sabes qué? A focalizarme más en lo que el otro tiene y en lo que yo tengo y el otro tiene. Entonces yo quiero tener más. Por eso David en un momento, él estaba confiado y él quería saber cuál era el ejército que tenía. ¿Cuáles son todos los hombres que tengo? ¿Cuáles son todos los que están preparados para salir a la guerra? ¿Por qué? Porque él se comparaba con los otros y decía, mirá, le pasa como Nabucodonosor en su momento,
que él sale, se levanta y empieza a mirar y dice, esta es la gran Babilonia que yo construí, que yo hice, la hice grande. Le pasa como el rey Usías, que en un momento de su vida, que él había estado con Dios, había hecho lo que Dios le decía y venía todo bien, perfecto, hasta el capítulo 16 en el cual dice que se llenó de orgullo. Y el orgullo lo llevó a empezar a vivir y a hacer cosas que él consideraba. Ya Dios no estaba presente. Ya Zacarías no estaba más. Entonces él empezaba a actuar ahora como él quería. ¿Y sabes qué? Cometió el gravísimo error de querer ocupar lugares que Dios no le había dado. Y eso es lo que tal vez nos puede pasar a nosotros, hermano. Eso es lo que te puede pasar a vos, mujer, cuando querés ocupar el lugar de tu esposo. Eso te puede pasar a vos, hijo, cuando querés ocupar el lugar de papá y de mamá. Eso nos pasa a nosotros, padres, cuando queremos imponerle de una forma rígida a nuestros hijos cosas. Y hasta muchas veces nos equivocamos y los maltratamos. Eso le pasó al rey David. Y eso nos pasa a nosotros. Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17 dice, 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente. ¿Sabés qué, hermano? Amigo, para Dios el orgullo no es poca cosa. Para Dios el orgullo es algo que totalmente te pone en la vereda del frente y te pone como un opositor a Él. Y Dios no lo deja pasar por alto. Y si no podemos ver en este mismo ejemplo, ya para ir terminando, 4, otra de las cosas que le pasa al orgulloso, ¿sabe qué es? Quiere controlar todo. Todo. No quiere que nada pase sin que Él no lo sepa, sin que Él dé el visto bueno, sin que Él dé su aprobación. Él quiere estar ahí encima de todo. Y a veces como padre nos pasa eso. Pero también nos sabe pasar en nuestro lugar donde nos desarrollamos, donde trabajamos. Queremos estar al control de todo, queremos marcar todo. Lo bueno a veces lo marcamos, pero lo malo, estamos ahí, somos los primeros en marcarlo. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque en parte lo que yo quiero es mostrar que tal vez cuando yo lo hago bien. Pero cuando lo hacen los otros, tienen un defecto. Y eso me pasa porque muchas veces yo menosprecio el trabajo que hacen otros. Muchas veces miro a los otros y lo tengo por menos lo que hacen. Hasta es más, podemos llegar a atribuir que los logros que esa persona tiene, ¿sabe qué? Es por suerte. Porque se le dio, justo estaba en el momento justo y se le dio. Pero eso, ¿sabes por qué? Es porque hay orgullo. Porque tenemos envidia muchas veces. Porque no le sabemos reconocer al otro que el otro es humilde. Que el otro realmente considera a Dios en cada paso que da. Entonces yo, como quiero que yo quiero ser el alabado, yo quiero ser el reconocido, empiezo a mirarle qué tiene para agarrarlo y para bajarle la cotización. Y eso es lo que le pasaba a David. En ese momento de su vida, él quería tener el control absoluto de Israel. Él quería sacar la chapa de que él, siendo el gran guerrero y rey, nada se le escapaba. Y que por más que viniera quien viniera y le dijera cosas, él iba a seguir porque él era el rey. Porque él fue el ungido de Dios. Y es cierto, lo era. Pero en ese momento de su vida, él había dado lugar a que Satanás le engañara. Y por eso, él estaba cayendo. Por eso él comete ese error. Dice 1 Corintios 4, versículo 7, pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué te presumes? Como si lo hubieras conseguido tú mismo.
¿No te pasa que a veces tenés una determinada cualidad, el don que Dios te ha dado, y muchas veces presumís de eso? Muchas veces venimos acá a la reunión y venimos hasta con actitudes así orgullosas, medias hasta arrogantes. Yo ya sé. A ver qué dice hoy el pastor, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿No sería mejor humillarnos delante de Dios y pensar y decir, a ver, ¿qué me quiere decir hoy Dios a mí particularmente? Porque siempre sabe que cuando escuchamos un mensaje estamos pensando en mi hermano o en mi hermana. Mi hermana le viene justo este mensaje a ella. Lo que no entendemos es que el mensaje es para mí. ¿Y sabe por qué no lo entiendo o no lo quiero entender? Porque soy orgulloso. Porque hay una cuota de orgullo en mí que no quiere que Dios sea alabado. Muchas veces, ¿sabe qué nos pasa? Estamos acá en medio de nosotros y es la fiesta de alabanza a nuestro Dios. Y yo entiendo que puede haber pasado cosas en tu vida y es más, hasta puede haber tenido una muy mala semana. Pero ¿sabes? Hay algo que te quiero decir. Muchas veces el que no adora, el que no canta, es porque tal vez en su corazón está viendo una cuota de orgullo. ¿Sabes por qué? Porque no lo está reconociendo a Dios. Porque no lo reconoce a Dios como el sublime Dios, el que por Él fueron creadas todas las cosas. No reconoce que Él, si está acá hoy, es por la santa y bendita voluntad de Dios. Y así nos pasa. Proverbios capítulo 12, versículo 23. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. La versión lenguaje actual. No te jactes de nada. No nos jactemos de nada. No nos creamos en nada. No escuchemos la voz de Satanás que me está incitando a determinadas cosas. Como tal vez te está pasando en este momento y está diciendo, ¿y quién es este para venir a decirme eso? No es Dios. Son las palabras de Dios. Solamente y humildemente trato de interpretarla y ayudarte a que miremos un poquito más. Otra de las cosas que me pasa, ¿sabes qué? Como orgulloso me lleva a calumniar. Me lleva a criticar al otro. Me lleva a ofender muchas veces a otro. Me lleva a difamar a otro. Y seguramente ahí en esa charla que tuvo el rey con Joab, pasaron muchas de estas cosas. Pasó mucho de esto, de que en ese momento el rey no quería aprender, de un hombre que le decía, confiemos en Dios y que Dios multiplique por 100 y por 1000 los hombres que tienes hoy dispuestos para la guerra. Lo que David no entendía era que eso le iba a traer consecuencias grandes. Proverbios 11:2 dice, el orgullo termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Cuando soy orgulloso, mi final va a ser la vergüenza. Pero si soy humilde, eso marca que hay sabiduría, temor a Dios. El orgulloso va delante de la destrucción. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Por último, y con esto vamos terminando, vemos que en todo esto que le pasa a David, él persiste, sale Joab, hace el censo, trae la información, pero automáticamente Dios trae la corrección con la información que trae el general. Y viene ahí el momento de que todo empieza a declinar. Y yo quería que hoy pudiéramos pensar, hermanos, que en nuestra vida y en esto de cometer y de darle lugar a lo que el enemigo me está incitando, a que critique, a que yo esto, aquello y aquello otro,
¿sabes qué? Ahora, mañana o pasado, el Señor te va a confrontar. Y el Señor te va a humillar. El Señor me va a humillar. Y en ese momento el Señor mandó al profeta y le dijo, anda a decirle a David esto. ¿David se arrepintió? Sí. Y eso es lo que siempre remarcamos de este hombre de Dios. Que él ante el error, él ante el pecado se arrepentía. Pero hermano, ¿sabe qué? Amigo, la consecuencia queda. Y si bien el Señor Dios vio que David se arrepentía, ahora le dice, bueno, anda y decirle, 3 cosas le doy a elegir. Por la desobediencia y por haber incitado a Israel a pecar. Por él haberse dejado llevar por su orgullo. 3 cosas les doy a elegir, porque doy sentencia sobre lo que pasó. Y ¿sabes qué? En la vida nuestra, en la diaria, nos puede pasar exactamente igual. Un día el Señor, ante el error, ante el orgullo que yo tengo, el Señor te dice, bueno, pará, hasta acá llegamos. Ahora es momento de que esto se arregle. O te humillas o te humillo. Vos elegís. Y el Señor lo humilló a David. El Señor trajo esa confrontación, trajo la sentencia y se desató. Y dice la palabra de Dios que en aquel entonces, por el accionar orgulloso de un hombre que dirigía al pueblo, dice que murieron 70.000 hombres. La otra vez hablaba con algunos hermanos y le preguntaba, ¿cuál es el pecado que vos considerás más grande que cometió el rey David? Y muchos decían, bueno, el adulterio. Sí. ¿Y lo mató después? Sí. Y después murió el bebé, murieron 2. Pero acá dice que por su desobediencia, que por su orgullo, murieron 70.000 personas. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en eso? La cantidad de gente inocente que murió por el accionar de uno. Eso, hermano, nos tiene que llevar a nosotros a pensar. A pensar a vos, papá, a vos, mamá, a vos, jovencito, a vos, trabajador. Nos tiene que llevar a pensar, ¿sabes qué? A que muchas veces nuestro orgullo y nuestra obstinación de seguir y de seguir y de seguir con eso, porque no quiero perdonar, porque el otro no se merece el perdón, y yo sigo y sigo y sigo, un día el Señor dice, basta. Y un día el Señor viene y te confronta y te dice, bueno, elegí ahora. Va a pasar esto, esto o esto. Y una vez más vemos a un hombre conforme al corazón de Dios que dice, prefiero caer en las manos de mi Dios que caer en las manos de mi enemigo. Porque Dios será mucho más compasivo conmigo que mi propio enemigo. Pero la consecuencia está, la sentencia estuvo y se pagó el precio del pecado del orgullo. 70.000 hombres murieron, 70.000 personas. ¿Quién le devolverá a esa esposa, a esos hijos, esos padres que murieron? ¿Quién devolverá a esos padres, esos hijos que tal vez murieron? ¿O quién devolverá a ese esposo, esa mujer que murió? ¿Por qué? Por el pecado de David. Y yo te llevo a vos, hermano, y a todos nosotros que lo consideremos como iglesia. Porque muchas veces mis acciones puede hacer que muchos de mis hermanos lo paguen muy caro. ¿Y sabés qué? Cuando yo decidí seguir a Cristo, cuando yo me bauticé, el Señor me llama y dice que soy parte de la iglesia. Y eso me lleva a tener muchas bendiciones y muchos beneficios, pero también muchísimas responsabilidades, que creo que a veces no somos conscientes de eso. Muchas veces sigo viviendo como quiero, como siento, como pienso. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo tengo y lo que voy a tener.
pero no considero a la iglesia, al pueblo de Dios, que son parte de mí. Dice que el ángel del Señor estaba con la espada en mano y la destrucción a Jerusalén iba. Pero dice que el Señor en un momento, al ver el cambio de David, su entrega, su sacrificio, que él da a Dios en esa tierra, y con esas palabras que dice, no le daré nada a mi Dios que no me haya costado. Ese es el pensamiento de aquel que es conforme al corazón de Dios. Nunca le va a dar a Dios algo que no le haya costado. ¿Y vos, hermano, hermana, le estás dando a Dios algo que te cueste o le estás dando la sobra? ¿Le estás dando de tu tiempo, de tu dinero, de tu amor, de tu respeto, de tu lealtad? ¿Le estás dando el honor que se merece realmente Dios? ¿O seguimos todavía tan cegados pensando que no pasa nada, sigamos? Quiero decirte que vos también sos responsable por mí y que yo soy responsable por vos, hermano. Cuando Pablo habla de la iglesia y la compara con un cuerpo. Y el cuerpo dice que tiene muchos miembros y tienen todos diferentes funciones. Pero también hay una parte en la cual habla y él dice, no se enorgullezcan. Y se habla, dice que esa palabra enorgullezca, ¿saben a qué hace alusión? A que dice que lo usaban en su momento los médicos, para decir que muchas veces los determinados órganos estaban hinchados, estaban inflados y que estaban generando problemas en ese cuerpo. ¿Cuándo vamos al médico? Cuando nos sentimos mal. Si estamos bien, no vamos nunca al médico. Ahora, cuando empiezan a pasar cosas en nuestro cuerpo, dolor de cabeza, hinchazón, dolor, ahí ya acudimos. ¿Y sabes qué? A veces pasa tal vez eso. Yo como cuerpo, como miembro de la iglesia de Dios, estoy hinchado. Y le estoy generando un problema al cuerpo, a la iglesia del Señor. Por eso dice en un momento que Pablo había orado pidiéndole por algo particularmente que a él le pasaba, para que él no se exaltara, para que él no se la creyera. Y dice que le dio un aguijón. ¿Y el aguijón para qué sirve? Para pinchar. Pincha y duele, como cuando nos pican. ¿No será más o menos que nos está queriendo mostrar eso? Que muchas veces en determinadas cosas de nuestra vida estamos hinchados, estamos inflados, porque este orgullo que tengo me hace querer estar en una posición, me hace querer tener el reconocimiento, me hace a mí pensar en mí, me hace a que yo tengo que estar por encima de los otros. No. Y encima estoy en una posición que es muy poco, yo tengo que estar en algo mucho más. Me merezco algo mucho más. ¿Y no será que eso me lleva a estar demasiado hinchado y eso genera en el cuerpo de Cristo dolencias, fiebre, malestar? Y por eso el cuerpo no puede caminar, por eso el cuerpo no puede correr, por eso el cuerpo no se siente bien. Hermano, quiero que pienses, sos parte de la iglesia, sos parte, sos hígado, no sé, sos estómago, sos corazón, no sé, vos lo sabes, o tal vez ni lo sabes, pero el orgullo te lleva a que tampoco querés saber a dónde el Señor te puso para servir, a dónde quiere el Señor que sirvas. Y por eso hay muchos que están ahí en la cama. Los músculos tienden a achicarse y me achico y estoy débil. ¿No será que eso le pasa hoy a la iglesia del Señor acá? ¿No será que nos pasa que estamos demasiado concentrados en mí, en lo que yo quiero, en mi necesidad, en lo que yo anhelo? ¿No será que estás pensando demasiado en eso, hermano, hermana? Y no lo considero a Dios. Entonces,
esta definición del orgullo termina siendo una realidad en mí. Porque yo no lo considero a Dios. Yo quiero estar bien yo. Yo quiero ser reconocido por ustedes, pero yo. Y la gloria a Dios la dejamos de lado. Cuando la palabra nos enseña y nos dice que todo fue creado por Él y para Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Hermano, te animo a que busques eso. Nos animemos a buscar eso, a parecernos más al Señor, en humildad, en renunciar a cosas, en someternos a Él, en someternos a lo que dice su palabra, en estar unidos y en hacer que de nosotros salga todo eso que nos lleva a pensar solamente en nosotros. Yo te animo a eso. Que si tal vez en este tiempo vos me decís, no, mira, yo la verdad eso no lo siento, no me pasa. Habla con el Señor. Pedirle que el Espíritu Santo te muestre cómo está tu vida. ¿Sí? Y si estás luchando con eso, compartíselo a alguien para que oremos juntos. Los dos. Bien dice la palabra, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Nadie es más y nadie es menos. El único que es Cristo. Y a Él debemos dar toda la gloria. Él resiste, se aleja de los soberbios, del altanero y de aquel que presume y es jactancioso. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengamos una linda semana.